Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Un placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, 3 temas son noticia. Los vemos a través de titulares. El primero de ellos es Noticia Brasil. Les ofrecemos una mirada de lo que será la política internacional del presidente electo Jair Bolsonaro. Ahí en las imágenes. Mercosur y América Latina, Estados Unidos y China, Israel y Oriente Medio. Para muchos, el ultraderechista seguirá los pasos de Donald Trump. Y nos preguntamos, en todo caso, ¿hacia dónde apunta la diplomacia del gigante suramericano? Vamos a analizarlo. Segundo tema, que es Noticia Colombia. La tarde de este miércoles, el cuestionado ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, radicó ante el Congreso el proyecto de reforma tributaria. De ser aprobado, de hecho cuentan con la mayoría, el 80% de la canasta básica de los colombianos quedará gravada con el impuesto del 19%. Eso sí, dicen que vienen cosas muy buenas para las grandes empresas, supuestamente para que generen empleo. Tenemos el panorama, tenemos el análisis. Y tercer tema, que es noticia, Cuba. Este miércoles el multilateralismo se impuso sobre los Estados Unidos. Pese a los obstáculos de esta nación del norte, el respaldo internacional contra el bloqueo quedó en evidencia una vez más. Aquí lo analizamos. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a comenzar con Es Noticia. Me voy a esta cámara. Exactamente, Es Noticia Brasil. Las declaraciones del presidente electo Jair Bolsonaro y de su cercano equipo dejan en evidencia las intenciones de imitar la agenda exterior de los Estados Unidos. Las políticas del nuevo gobierno apuntan a menos integración latinoamericana, a reducir la relación con China e incrementar las alianzas con potencias del norte, particularmente con Estados Unidos. Seguimos con más información. De inmediato nos vamos con nuestra corresponsal, con Danay Galetti desde Brasilia, la capital del gigante suramericano. Danay, muy buenas noches. Te pregunto, particularmente desde América Latina, un asunto que ha generado preocupación, Mercosur. ¿Qué se dice en Brasil? Sí, gracias, Tatiana. Un saludo para ti, para quienes reciben la señal de Telesur a esta hora. Este programa, el nuevo programa que implementará Jair Bolsonaro el 1 de enero de 2019, una vez ocupe la presidencia de Brasil, incluye el denominado Nuevo Itamaraty. ¿A qué se refiere con esto? A una reforma total del Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño. Brasil se acercará, dice él, a aquellos países que fomenten la economía del gigante sudamericano. Y en este sentido mencionó a Estados Unidos, a Israel y a Italia. Incluso en la primera entrevista que él concedió, una vez se conocieron los resultados, afirmaba que las relaciones bilaterales iban a depender precisamente de aquellas naciones que concedieran un valor económico y tecnológico a los productos brasileños. Mencionabas el tema de Mercosur. Desde el inicio de esta semana ya su asesor económico, Pablo Guedes, adelantaba que Mercosur no sería una prioridad. Tampoco otros bloques unitarios como la CELAC y la UNASUR. Recuerden que tanto Pablo Guedes como Jair Bolsonaro habían dicho que este tipo de alianzas no eran económicas, sino más bien ideológicas del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva con algunos líderes progresistas de la región. Otra de las políticas de este nuevo Itamaraty es que China precisamente no va a ser una prioridad, como tampoco lo es Mercosur, precisamente a partir de las declaraciones tanto de Pablo Guedes como de Jair Bolsonaro. China incluso le ha recordado a Jair Bolsonaro cuán importante resultaría o cuán perjudicial resultaría que se perdieran los vínculos entre la nación asiática y Brasil, puesto que China es el país que principalmente compra los productos brasileños, es su principal socio dentro del grupo de los BRICS y ahora controla el nuevo Banco de Desarrollo para Naciones Emergentes que está estableciendo precisamente una de sus sedes aquí en Brasil. Otra de las políticas, Tatiana, que se piensa asumirá el nuevo presidente Jair Bolsonaro el 1 de enero de 2019
avisoran los expertos que será trasladar su embajada a Jerusalén como cumplimiento a la línea del presidente norteamericano Donald Trump, asimismo como parte de su plan de campaña a favor de líderes evangelistas y de la comunidad judía imprescindibles en su campaña. También, en consonancia con todo esto, es importante decir que los primeros viajes que realizará Jair Bolsonaro, según tiene previsto en su agenda, será a Chile, a Estados Unidos y a Israel. Recordemos que él, después de una llamada telefónica que sostuvieron el presidente norteamericano Donald Trump y Jair Bolsonaro, el norteamericano publicó un mensaje en su red social Twitter que decía que Estados Unidos y Brasil establecerían relaciones comerciales, militares y todo lo demás. Y también recientemente se conoció que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu visitará Brasil para asistir a la asunción al poder de Jair Bolsonaro, y sería la primera vez que un ministro israelí visitara la nación sudamericana después de la constitución de Israel como país en 1948. También se ha referido a que revisará el programa Más Médicos, que tiene un 99% de aceptación y se conoce, ¿no? Las cifras revelan que más de 8.500 médicos cubanos están acá porque, según él, este programa no beneficia al pueblo brasileño, sino al gobierno cubano. Estas son algunas de las cuestiones que han sido develadas relacionadas con su política exterior. También está el tema de Venezuela, hay una polémica sobre eso. Se han desmentido los posibles nexos entre el presidente colombiano Iván Duque y el presidente Jair Bolsonaro para una intervención. Brasil fue uno de los que manifestó en el denominado Grupo de Lima su inconformidad con la política de Estados Unidos de intervenir Venezuela, pero Tatiana, es un clima de incertidumbre, no solo la política exterior, sino otras medidas que se supone implemente de acuerdo a su plan de gobierno. Lo más importante es que si definitivamente se cumple el plan de gobierno, peligraría la permanencia de Brasil en grupos tan significativos para la integridad regional como UNASUR, CELAC y Mercosur. Se ve el MAS como un líder, como Brasil, o sea, como el centro de Brasil, preocupado por Brasil y no así tanto por establecer nexos con otras naciones del continente. Esto es todo lo que tengo de información. Te devuelvo a ti, Tatiana, la señal a los estudios centrales y te deseo muy buenas noches. Gracias, Danay. Muy buenas noches para ti. Tenemos un resumen aquí más acerca de lo que nos decía Danay. Profundizamos en ello. Aquí está. El ultraderechista Jair Bolsonaro se presenta como el Donald Trump de América del Sur. Su primer destino regional como presidente electo será Chile. Las coincidencias ideológicas con el presidente Sebastián Piñera los llevará a reunirse el próximo año. El presidente electo de Brasil también ha mostrado afinidad con el presidente argentino Mauricio Macri y sería su próximo acercamiento bilateral. Sin embargo, las declaraciones de su futuro ministro de Economía, Paulo Guedes, sobre restarle prioridad al Mercosur preocuparon a los miembros del bloque, particularmente a Argentina y Uruguay. Guedes tuvo que retractarse al respecto y asegurar que no quiso desmerecer al bloque. Sobre Venezuela, Bolsonaro descartó que su gestión vaya a aprobar una intervención militar, aunque en campaña se refirió en varias oportunidades a los asuntos internos del país y en contra del presidente Nicolás Maduro. En esa línea, el nuevo mandatario brasileño dijo que Estados Unidos está entre sus aliados internacionales preferidos junto con Israel e Italia. Aseguró que seguirá los pasos de Trump y trasladará la embajada de Brasil de Tel Aviv a Jerusalén. La cercanía de Brasil con Estados Unidos también complica la relación con China. Durante la campaña, Bolsonaro atacó a Pekín y lo acusó de querer comprar Brasil. Además, en febrero pasado, emprendió una gira por Asia en la que visitó a Japón, Corea del Sur y Taiwán. Esta acción despertó un gran malestar, reflejado en un comunicado de la Embajada de China en Brasil, que consideró la visita como una afrenta a la soberanía y la integridad territorial de China. Ahí está, parte también de lo que nos decía Danay, lo sumamos de inmediato con esa información y con el análisis. Para ello nos acompaña Tulio Ribeiro, economista, historiador, profesor, nos acompaña desde Río de Janeiro. Hola, profesor, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, es un placer hablar contigo, Tatiana Pérez, y a larga audiencia de Telesur por todo el mundo. Muchísimas gracias. La radiografía que hemos hecho se basa evidentemente en declaraciones de Jair Bolsonaro y de sus más cercanos colaboradores. Con respecto, primero quiero preguntarte, a ese escenario que se prevé con América Latina, lo más preocupante es
Mercosur, por los países cercanos que lo integran, incluso Venezuela, que después de varios intentos de bloqueo han tratado de sacarla por distintas vías. ¿Cómo ves lo que viene para Brasil y nuestro continente en relacionamiento diplomático? Bien, Tatiana. Lo que mira Bolsonaro es una política exterior de submisión a los Estados Unidos y acercamiento con Israel. A contrario del gobierno Lula, que invirtió en una relación sur-sur, generando paz para nuestro continente y un superávit comercial para la economía brasileña, Jair Bolsonaro puede generar una inseguridad, una déficit comerciales para el Brasil. Yo quiero decir que Jair Bolsonaro no tiene especialidad ninguna en política externa, apenas hacer un discurso después de otro. En este momento, que no tiene especialidad ni capacidad, puede hacer cualquier cosa. Bolsonaro es una amenaza no solo por los países progresistas, pero para todos los hermanos de nuestra América. Es una cuestión muy grave, muy enferma. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de sacar Brasil de acuerdos comerciales que tienen superado? ¿Y por qué sacar Brasil de relaciones de paz? Entonces es una cosa que no debería pasar y yo creo que con tiempo Bolsonaro va a llegar a realidad porque está muy lejos de allá. Con respecto a sus vecinos, particularmente Argentina, evidentemente eso no tiene nada que ver con naciones progresistas. ¿Cuál será el efecto, incluso al interior de Brasil, en caso de que, como lo ha dicho su más cercano asesor, quien será el ministro de Hacienda, el señor Pablo Guedes, no es una prioridad Mercosur? Sí, por ejemplo, Mercosur, tenemos un superávit muy grande con nuestros parceros y una relación de paz. Hay una música de un cantante brasileño que ha hecho música con Mercedes Sosa, que se llama el Milton. Él ha dicho que a mirar el mar y dar espalda para nuestro país y nuestros hermanos no va a construir una nación buena. Esto es lo que más importa. Bolsonaro mira para afuera y tiene una intención de no tener una relación buena, una relación de integración con nuestros amigos. Por ejemplo, siempre con un país que un presidente nuevo va primero a la Argentina, porque estamos muy cercanos y hay muchos brasileños en Argentina, muchos argentinos en Brasil, pero el primero va para Chile. ¿Por qué Chile? Porque su hombre de economía, Paulo Guedes, es un estudioso del Chicago Boys, que fue un programa hecho por Pinochet para hacer una desconstrucción de la sociedad de Chile y un periodo de mucha vergüenza para nosotros latinoamericanos. Yo pienso que Jair Bolsonaro, no importa su discurso, está lejos de sus vecinos. No importa la ideología. No va a tener una relación de paz con nosotros y una relación comercial buena con Argentina y con los otros. Y más allá, profesor, de las fronteras de nuestra América Latina, ¿cómo tratar de entender este nivel de contradicción entre lo que dice Bolsonaro, lo que dicen sus asesores en relación a Estados Unidos y a China? Por encima, si revisamos las estadísticas, ahí están las cifras del gobierno brasileño. En este momento hay un mayor relacionamiento de Brasil con China, en términos comerciales, que de Brasil con los Estados Unidos. Sí, por cierto. China es nuestro principal parcero comercial y tenemos una relación muy buena. Y hay muchas inversiones chinas en Brasil. Hoy, en China Daily, que es un periódico estatal, ha dicho que hay muchas inversiones que fueron buenas para China y también buenas para Brasil. Y cambiar esto va a tener un costo muy grande, porque la economía brasileña está muy cercana de China. Y en la verdad el mayor país del mundo actualmente, porque la globalización llevó a China el primer punto.
porque Estados Unidos ha perdido la pelea comercial. Entonces, mismo que tenga la intención, yo no veo capacidad de cambiar esto. Pero esto va a llevar a dudas, a enfermedades en nuestra economía y de un presidente que no tiene la capacidad de manejar una administración adecuada. ¿Por qué crees da ese intento de relacionarse y de, digámoslo entre comillas, hasta ahora querer quedar bien con el gobierno de Israel? De hecho, en una de sus entrevistas recientes dice que contemplaría el traslado de la Embajada de Brasil de Tel Aviv a Jerusalén. Evidentemente, quien lo hizo primero fue Estados Unidos. Unas pocas naciones se han sumado, pero es un asunto que genera un amplísimo rechazo a nivel internacional por la calidad, por la calificación que tiene Jerusalén en el contexto mundial en el marco de acuerdos entre Israel y Palestina. Bien, lo intento de Israel no era hacer solo Israel del tamaño que tiene, y sin la gran Israel. Israel es un imperialista intentando tener todo el poder del Oriente Medio. En Brasil hay muchos judíos que tienen control de los sectores financieros. Por ejemplo, tenemos el Banco Safra, que es el mayor de Brasil. Y para hacer un producto, para hacer una relación con Israel, tiene que crear un mercado de armas. Digo crear, porque somos un pueblo pacifista. Profesor Rivero, y déjeme preguntarle algo. ¿Y detrás de este banco, por ejemplo, de este sistema que existe judío en Brasil, hay donantes a la campaña de Bolsonaro? ¿Hay, digamos, apoyos visibles a la campaña? Sí. No tenga dudas, Tatiana, que Israel ha comprado la campaña de Bolsonaro. Como Estados Unidos ha comprado la campaña de Bolsonaro con intereses de control de 200 millones de personas, un mercado de petróleo, de carne y de construcción. Israel tiene una mirada con Brasil, una relación de comprar tierras, comprar mercados y vender armas. Y esto es muy peligroso. Yo quiero decir a los hermanos de nuestra América que Bolsonaro es una amenaza a la paz de nuestro continente y una amenaza a la paz del mundo. Estamos hablando ahora como cuando va a empezar su gobierno. Israel quiere tierras, quiere poder, quiere más dinero y quiere tomar algunos puntos principales de nuestra América. No necesitamos de guerra, no necesitamos de armas, no necesitamos de más poder financiero para sacar la capacidad de los trabajadores manejar su vida. Precisamos de paz y de integración en nuestra América Latina. Esto es lo que debería estar mirando Bolsonaro. Pero él no tiene la independencia. Él tiene una relación de submisión. Esta es la razón para estar cercano de los Estados Unidos. Por ejemplo, Bolsonaro ha batido continencia, ha dado continencia a bandera americana de los Estados Unidos. Eso no es normal para un presidente. Tiene respeto a otros países, sí, pero dar una continencia para una bandera de los Estados Unidos, esto es normal. Ningún tiempo de la historia brasileña, un primer ministro o presidente de Israel estuve acá en el primer día de gobierno. Esto es preocupante, no solo para nuestros hermanos musulmanes que están acá en nuestro continente, es preocupante para nuestros hermanos latinoamericanos, porque para crear negocios y manejar negocios con Israel tenemos que comprar armas. Y Benjamín Netanyahu ha dicho, exactamente, y Benjamín Netanyahu ha dicho que asistirá a la posesión de Jair Bolsonaro el próximo 1 de enero. Gracias, profesor, por ese análisis. Muy buenas noches. Buenas noches. Es un placer estar en Telesur, que es una casa de las noticias y de la verdad. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Un abrazo de regreso. Miren ustedes, y esto es lo último a nivel interno, pero tiene todo que ver con la opinión y con la información. Lo dice Jair Bolsonaro. Diario Folha de Sao Paulo se acabó. El presidente electo de Brasil amenazó este miércoles, eso es de esta jornada,
que el diario Folha de Sao Paulo se acabó por haber difundido supuestas fake news, noticias falsas en su contra sobre corrupción y desvío de fondos. Por sí solo, ese diario se acabó, ya no tiene ningún prestigio. Casi todas las fake news que circularon contra mí partieron de Folha de Sao Paulo, inclusive la última nota según la cual yo habría contratado empresas fuera de Brasil vía empresarios de aquí para desparramar mentiras sobre el Partido de los Trabajadores. Una gran mentira, indicó el presidente electo. Ante estas amenazas, algunos expertos señalaron que se trata del inicio de una arremetida contra la libertad de prensa en Brasil. Ahí lo tenemos, a través de nuestra multiplataforma www.telesurtv.net. Bien, así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, en Noticia Colombia. La tarde de este miércoles, el cuestionado ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, radicó ante el Congreso el proyecto de reforma tributaria. De ser aprobado, recordemos que cuentan con mayoría en ambas cámaras, el 80% de la canasta básica de los colombianos quedará gravada con un impuesto del 19%. ¿A qué hacemos referencia? Arroz, azúcar, café, etcétera, etcétera, lo que se consume a diario en cualquier hogar colombiano. Eso sí, dicen que vienen cosas muy buenas para las grandes empresas. Tenemos el panorama, tenemos el análisis al volver en Es Noticia. En Noticia Colombia, el presidente de esta nación, Iván Duque, anunció el primer zarpazo al bolsillo del pueblo. Recordemos que lleva solo unos meses desde agosto pasado en el cargo. Se trata del proyecto de ley conocido así, Ley de Financiamiento, un instrumento que propone gravar rubros esenciales de la canasta básica de los colombianos. La política tributaria deja claro que solo es un eslogan de campaña, aquello de bajar impuestos y subir salarios. Aquí tenemos los detalles. La canasta básica ya no estará libre de impuestos. Con la propuesta tributaria presentada por el presidente Iván Duque y que de aprobarse en el Congreso pudiera comenzar a regir a partir de 2019. Con el proyecto de ley de financiamiento, casi todos los productos de la canasta básica que estaban exentos, tales como el arroz, el café, la leche, la harina de maíz y la carne, serán gravados con un IVA del 18%. Otros productos y servicios como salud, educación, medicamentos, transporte y servicios públicos quedarían exonerados. Duque justifica la implementación de estos impuestos supuestamente para reactivar la economía del país y reducir la evasión. El anuncio del mandatario ha despertado una ola de críticas, toda vez que contrasta con los criterios que defendía en el Congreso contra los ajustes del gobierno de Juan Manuel Santos y sus propias promesas de campaña. Soy el senador Iván Duque y hoy les he hablado del primer gran impuesto que se toca con la reforma tributaria. A eso no lo podemos acompañar y tendremos que levantar nuestra voz, pero no podemos dejar que sean los colombianos de la clase media y los más necesitados los que terminen pagando la cuenta del derroche. En la misma tónica hablaba en cada uno de sus discursos durante su campaña presidencial, donde planteó la posibilidad de suspender el impuesto periódicamente. Eso está generando una afectación en el bolsillo de los colombianos. ¿Qué queremos nosotros? Y es que podamos tener 6 días al año sin IVA. Cada 2 meses un día sábado para reactivar el comercio, para promover la liquidación de inventarios. El mentor político de Iván Duque, Álvaro Uribe Vélez, prometía lo mismo. Hoy les propongo una obsesión: bajar impuestos, dar estabilidad a las empresas y subir salarios. Una obsesión que Uribe no llevó a cabo durante los 2 periodos que gobernó al país entre 2002 y 2010. Alberto Carrasquilla, actual ministro de Hacienda y Crédito Público, es el estructurador de la propuesta tributaria de Duque. Carrasquilla también ejerció el mismo cargo durante la presidencia de Álvaro Uribe.
Vale recordar que sobre este ministro se propuso recientemente una moción de censura en el Congreso por supuestamente ejercer funciones no compatibles con su cargo. Está vinculado con el escándalo de evasión fiscal conocido como los Panama Papers y es sospechoso de participar en el escándalo de corrupción de los denominados bonos de agua o bonos Carrasquilla. De ahora, la fuerza el pública proyecto de ley impulsado por Duque deberá ir al Congreso para su posible aprobación y su posterior vigencia. En el Congreso, quienes respaldan al mandatario cuentan con mayoría parlamentaria. El conjunto de medidas solapadas bajo la ley de financiamiento traerá más pobreza y hará que el salario que perciba el pueblo sea cada vez más insuficiente. ¿Cuáles son las reacciones? Le preguntamos de inmediato a nuestra corresponsal en Bogotá, Paola Fernández. Hola Paola, muy buenas noches. ¿Qué dice el pueblo colombiano? De hecho, ¿qué dicen los estudiantes que hoy se movilizaban en una multitudinaria marcha por las calles de Bogotá? ¿Qué dicen los distintos sectores de la clase política colombiana? Tatiana, cordial saludo para usted y para todos los televidentes. Así es, miren, miles de estudiantes salieron en las calles de las principales ciudades del país, primero para pedir presupuesto para la educación, pero ellos han rechazado desde antes de que se hable de que no hay dinero para educar al pueblo colombiano, pero sí para la guerra y ahora con esta reforma tributaria. Los diferentes sectores de la sociedad han rechazado esta propuesta del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. ¿Qué es lo que sucede? Hasta el momento el 53% de la canasta familiar tiene el IVA y con el anuncio que se hizo por parte del gobierno de Iván Duque, sería el 80% de la canasta familiar los que tendrían este IVA. Esto afectaría, como bien lo escuchábamos, los productos que más se consumen, la papa, el arroz, el azúcar, productos que a diario hacen parte del menú o de los platos de los colombianos. ¿Quiénes se ven afectados? Principalmente los campesinos. Este fue uno de los primeros sectores que rechazaron este anuncio. Los arroceros ya dijeron que se van a ir a paro. Por otro lado, también se ha hablado del paro agrario que se ha adelantado en años anteriores y lo que dicen es que esto va en contravía de lo que han venido exigiendo los campesinos durante años. Los agricultores se ven afectados, pero de ahí en adelante toda la cadena alimenticia en Colombia, los comerciantes, los restaurantes y por supuesto el pueblo colombiano, principalmente la clase media que se va a ver afectada con el impuesto de renta, con más IVA, pero no a los sectores ricos del país. El presidente Iván Duque le incumplió al pueblo colombiano, pero a los que sí le cumplió fue justamente al sector empresarial, porque lo que se busca con esta reforma tributaria es que ellos quedan exentos de este tributo. Esto supuestamente por el déficit fiscal del presupuesto general de la nación para poder obtener 14 billones de pesos, pero lo que rechazan los colombianos es que esto tenga que salir del bolsillo de los más empobrecidos, de los abandonados por el Estado, que en lugar de recibir inversión social, pues lo que reciban sea más impuestos. Ya la bancada de oposición, la bancada por la paz, aseguraron que aunque no son mayoría en las cámaras, ni en el Senado, ni en la Cámara de Representantes, pues se opondrán en los debates para poder aprobar esta ley de financiamiento, que en últimas es la reforma tributaria en Colombia, Tatiana. Paola, brevemente te pregunto, justo ese es un punto fundamental. Está claro que la coalición tiene mayoría, la coalición de Uribe Centro Democrático. Sin embargo, en algunos proyectos de ley hemos visto distintas fracturas. Ahora, ¿cómo van? ¿Qué dicen? Lo que preocupa es que hasta el momento ha habido de parte de todos estos sectores, está Cambio Radical, Centro Democrático, Conservadores, Liberales, esos partidos tradicionales que se sumaron a el gobierno de Iván Duque. Otros han dicho que van a mantener su independencia. Lo que le preocupa a la bancada de oposición es que ellos resultan siendo minoría en la Cámara de Representantes y en el Senado de la República. Lo que se espera es que se hagan los anuncios oficiales de los partidos para lo que serán los debates desde el Senado de la República, desde el Congreso de la República en general, para saber si hay aprobación o no. Pero lo que se ha dicho por parte de las minorías y de diferentes sectores es que la mayoría estaría apoyando esta reforma tributaria. Gracias, Paola. Ahí está la información. Nos vamos de inmediato con el análisis. Nos quedamos en Bogotá precisamente con el doctor Héctor Moncayo, economista, profesor universitario e investigador. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros, doctor Moncayo. La preocupación evidentemente es generalizada. ¿Por qué cree usted que con tanta certeza el ministro de Hacienda dice que se va a recaudar por esta vía 14 billones
de pesos, habría que hacer el cálculo en dólares, pero eso es lo que en la moneda local dice el ministro de Hacienda y el presidente Duque que se va a poder recaudar para tapar un profundo hueco fiscal. ¿Usted cree que esa es la medida? ¿Cómo lo ve? Bien, claro está que no conocemos el detalle del proyecto, solo conocemos los anuncios del presidente, el ministro de Hacienda, los comentarios de los medios de comunicación que seguramente tienen alguna otra información más precisa, pero en general pues tenemos que juzgar a partir de lo que se ha dicho. Hay que tener en cuenta que todas estas reformas siempre van precedidas o rodeadas de un manejo ideológico, de un manejo de medios. Por ejemplo, la presentación del proyecto no se llama proyecto de ley de reforma tributaria, sino de financiamiento. Hay un matiz que no es despreciable. Cuando se dice financiamiento, se está aludiendo a que el presupuesto que se elaboró y se aprobó para 2019 estaba desfinanciado. Es decir, que se había calculado, eso sería una irresponsabilidad, sin tener en cuenta realmente los recursos con los que se contaba para los gastos presupuestados. En ese sentido, los cálculos que han hecho es que más o menos necesitarían, para completar los gastos, necesitarían 14 billones. Es de esperar que en la presentación de esta reforma, que va pues el articulado de las normas y va con un anexo de cálculos ya en cifras, ellos lleguen a esos 14 billones de los que han hablado para ajustar el presupuesto del próximo año, del 2019. Sí. No obstante, esconde una reforma tributaria, porque muchas de las normas que se van a aprobar, de los cambios que se van a aprobar, pues son permanentes, son a largo plazo. Por lo tanto, sí es una reforma tributaria. Pero en la insistencia en los 14 billones es para reforzar la idea de que es algo de vida o muerte, que debe ser aprobado por el Congreso, porque si no estaríamos frente a una catástrofe. Doctor Moncayo, en todo caso, resulta mejor en un titular decir ley de financiamiento y esconder la realidad, la reforma tributaria. Claro. Mediáticamente para la opinión pública es un poco más suave, pero si se revisa lo que ha trascendido a través de algunos medios de comunicación locales, es una reforma tributaria. Claro, y es una reforma que va muy en la línea neoliberal extrema, fundamentalista. Es en la línea de Trump, en la línea que antes tuvo el mismo Reagan, ¿no? Con este argumento de que si se rebajan los impuestos a las empresas van a invertir, se reanima, se reactiva la economía, se genera más empleo y por lo tanto hay una redistribución de ingresos por la vía de salarios. Sobra decir que esta teoría de la economía de la oferta que se ha llamado no se ha comprobado en ninguna parte, nunca ha sucedido eso. Pero ese es el fundamento de quienes están manejando el gobierno. El ministro de Hacienda, por ejemplo, es un caracterizado fundamentalista neoliberal y entonces defienden esa teoría. Por eso la defienden como una reforma que va a reactivar la economía. Disculpen. Entonces, en cierto sentido, es la reforma tributaria que siempre han querido hacer, disminuir los impuestos de las empresas. Claro, para presentarlo no dicen disminuir los impuestos de las grandes empresas y de las multinacionales. Dicen todas las empresas y ustedes escucharán siempre al presidente Duque diciendo las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. De tal manera que eso adquiere cierta legitimidad cuando nosotros sabemos que gran parte de la población pues trabaja por cuenta propia o tiene pequeñas empresas o pequeñas actividades económicas, entonces siente que ellos también serían beneficiados con esta reforma. El altísimo nivel de
informalidad que hay en Colombia, que algunas estadísticas plantean que supera precisamente el empleo formal que hay en el país. Dos preguntas en una para ayudar a entender este contexto, doctor Moncayo. Una es el nivel salarial que tiene Colombia versus a lo que dice el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que debería ser. En varias oportunidades, incluso en tiempo de campaña, él planteaba que el salario de los colombianos era ridículamente alto, palabras textuales. Así que este es un punto para tener en cuenta, teniendo en cuenta la afectación del bolsillo. Perdóname, y allí viene una lo segundo. anotación ahí. Sí, dígame. Era una anotación a propósito de las afirmaciones. Carrasquilla corresponde a una corriente de tecnocracia neoliberal fundamentalista en una vertiente cínica. Entonces, el nivel salarial de los colombianos, en pesos colombianos, es el salario mínimo es 769.000, algo así. Ahora, lo que él dice es, la gran mayoría de los pobres colombianos no alcanza a ganar el salario mínimo. La solución que él da es, tenemos que ser realistas, transparentar y hacer que el salario verdadero, el que se paga mínimamente, coincida con el salario formal, legal, es decir, bajarlo. Obviamente no lo van a bajar, pero pueden contener su progresividad, el aumento del salario. Pero como ven ustedes, es una posición cínica. No claro. Es hacer que la realidad salarial coincida con lo legal, sino bajarlo legal para que coincida con la sobreexplotación. Y tal vez no lo van a bajar porque saben que políticamente es incorrecto, teniendo en cuenta que tienen una coalición acompañada por los partidos tradicionales, pero sí vía impuestos. Ahí viene lo segundo. ¿Quién será el más afectado en Colombia? Algunos expertos dicen que serán los estratos 1 y 2, es decir, las clases más vulnerables del país. Otros dicen que será la clase media más acomodada. ¿Quién desde su perspectiva serán los más afectados por este impuesto de IVA del 19% al 80% de la canasta básica de los colombianos? Bueno, otra de los aspectos de la receta neoliberal tributaria es, como se ha visto durante décadas, concentrar los esfuerzos en los impuestos indirectos, que son pues los más efectivos, los de más fácil captación, los de recaudación prácticamente automática. Entonces, el impuesto al valor agregado, IVA, es esa forma de impuesto en Colombia. Entonces, la propuesta del gobierno en este caso es no aumentar la tarifa del IVA, sino aumentar la base gravable, es decir, los productos que se van a gravar con el IVA. En ese caso, entonces, lo que faltaba por incluir en Colombia eran los productos básicos, los productos de la canasta familiar básica, es decir, fundamentalmente alimentos, ya sea directamente agrícola o pecuario o de mínima elaboración industrial. Obviamente, esto es un golpe bastante duro para todas las personas de ingresos bajos, medios y un poco menos, claro, para la clase media acomodada y para la clase rica. Ahora, aquí hay que tener en cuenta otra característica de estos gobiernos, y es que saben manejar muy bien la demagogia. Entonces, dicen ellos, los estratos más bajos van a verse afectados por el aumento del IVA de los productos de la canasta familiar. Entonces, vamos a los más pobres a devolverles lo pagado por el IVA. Según sus cálculos, significaría más o menos 50.000 pesos mensuales que se le devolvería. ¿A quiénes se le devuelve? A quienes están clasificados en Colombia en lo que llamamos el SISBEN, un sistema de beneficiarios de todos los programas de subsidios que existen. Entonces, teniendo esa clasificación e identificados los hogares, se les devolvería a través del sistema bancario, ojo, implica la bancarización, a través del sistema bancario se les devolvería 50.000 pesos. ¿Quiénes son esos? Más o menos el cálculo, aquellos que perciben menos de un
salario mínimo o menos de 769, 780 mil pesos. Esos pueden llegar a ser 4 millones, un poco más de personas en Colombia. Sin embargo, a partir de ahí no hay devolución. Los medios y muchos comentaristas han dicho se ve afectada la clase media, pero allí hay una tergiversación. Una persona o un hogar que gane entre 750.000 o 780.000 y 2 millones de pesos, y esa franja son más o menos 5 millones de personas, no son tampoco clase media. La canasta básica en Colombia, mal calculada, la canasta familiar que llamamos, puede llegar a ser 1.500.000, 1.800.000. Es decir, que también es un atrevimiento, una ofensa, una afrenta decir que quienes ganan más de 800.000 pesos hasta 2 millones de pesos son clase media. No, son pobres también. Buena parte del trabajo asalariado formal, por ejemplo, está en esa franja. Entonces se van a ver afectados y no tienen devolución esa franja de 5 millones y allí, de colombianos. Y con esto Sí. lo escucho atentamente, doctor Moncayo, ya debo despedirlo, pero me queda también rondando algo, y es que si se van a bancarizar 50.000 pesitos que les entreguen, en los bancos en promedio les quitan entre 20 y 30.000 pesos por los impuestos mensuales, por manejo de tarjeta, por usarlas, por el manejo de cuenta, etcétera, etcétera. Así que, ¿en cuánto se le quedaría eso? Imagínese usted. La conclusión es que todas las clases, menos las clases ricas, serán las que se verán de manera directa afectadas en su bolsillo. Doctor Moncayo, muchas gracias por ese análisis. Dígame. No, una cosita final sobre eso. También hay una dificultad de recaudación, porque la cadena de comercialización, por ejemplo, de los productos agrícolas, es una cadena compleja y larga. Quiere decir que va a haber, yo me imagino en el proyecto, hay una presión grande sobre los comerciantes, pequeños comerciantes sobre todo y medianos comerciantes, porque ellos son los que van a recaudar y ellos son los que tienen que entregar el IVA. ¿Cómo detectarlos, cómo ubicarlos, cómo hacer que paguen? Lo que llaman formalización en Colombia es realmente obligar a pagar a la gente, y eso les parece formalización, cuando nosotros, los del otro lado, creemos que formalizar debería ser incluir a la gente en los beneficios y en las garantías de sus derechos. Formalizar de manera exactamente como usted lo dice, y con salarios dignos, y que tengan salud, y que tengan inclusión dentro de la seguridad social, etcétera, etcétera. Doctor Moncayo, muchas gracias por ese análisis, un placer, muy buenas noches. Muy buenas noches y con mucho gusto, aquí siempre dispuesto a colaborar. Muchísimas gracias, bueno por eso, porque nos ayuda a entender esas dificultades que tiene Colombia y en este momento de qué manera. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba el doctor Moncayo, un verdadero economista, investigador, experto en asuntos económicos internos, profundo de la situación colombiana. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Noticia. Al volver, en Noticia Cuba. Este miércoles, el multilateralismo se impuso sobre los Estados Unidos. Pese a los obstáculos de esta nación del norte, el respaldo internacional contra el bloqueo quedó en evidencia una vez más. Vamos a ver por qué al volver en Es Noticia. En Noticia Cuba, este miércoles la ONU fue escenario de la discusión de la resolución contra el bloqueo a la mayor de las Antillas, con el mayor respaldo y el mismo respaldo internacional de años anteriores. La campaña de Estados Unidos para influir en la posición de los Estados miembros fracasó ante el derecho que asiste a la causa cubana. Aquí tenemos los detalles.
Como en años anteriores, la resolución sobre el bloqueo económico, financiero y comercial que Estados Unidos impone a Cuba fue discutida por la Asamblea General y respaldada contundentemente. En entrevista exclusiva para Telesur, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, ofreció detalles de la jornada. Pero lo más significativo, a mi juicio, es que han hablado 31 delegaciones. No ha habido una que apoyara el bloqueo. No ha habido una que hiciera cuestionamiento alguno en materia de derechos humanos en relación con Cuba. No ha habido una que se refiriera a los objetivos de desarrollo sostenible para emplazar a Cuba en ese sentido. De manera que lo que ha ocurrido aquí es un apoyo abrumador a la eliminación del bloqueo, una fortísima oposición unánime en los oradores al bloqueo y una oposición expresa en muchos de ellos y tácita en otros a las enmiendas mendaces y políticamente manipuladoras que ha presentado el gobierno de los Estados Unidos para adulterar la resolución que la Asamblea General ha aprobado ya 26 veces. El jefe de la diplomacia cubana denunció de manera insistente la campaña de presiones de Estados Unidos contra diversos países para que cambien su posición en relación con la ilegal imposición. Recientemente, Washington presentó un total de 8 enmiendas al proyecto cubano que, a juicio de La Habana, buscan cambiar la naturaleza de la resolución para preservar el bloqueo. Ha sido público y notorio y debemos denunciar ante el mundo que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha intentado no solo adulterar la resolución, ha intentado no solo sabotear el proceso de toma de decisión sobre ella, sino que está ejerciendo presiones fortísimas para que algunos países puedan apoyar sus enmiendas con la ilusión de salir de aquí con un pretexto para continuar endureciendo el bloqueo, que es la política que están aplicando, o para presentar la ilusión artificial de que hay apoyo internacional para criticar a Cuba en materia de derechos humanos. Ha habido presiones descomunales, inaceptables, y que los estados soberanos obviamente rechazan. La mayor parte de las enmiendas refieren temas de derechos humanos, apartado en el que Estados Unidos, según Rodríguez, no tiene ninguna autoridad. Ante la nueva muestra de solidaridad de los países del mundo, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel expresó: gracias a la comunidad internacional por su respaldo a Cuba. Orgullo al oír a representantes de otras naciones destacando los valores y esfuerzos de nuestro heroico pueblo, que ha sabido resistir y al mismo tiempo dar solidaridad al mundo. No más bloqueo. El mundo respalda de manera contundente la resolución contra el bloqueo desde 1992. Desde 2005 nunca ha tenido más de 4 votos en contra y en los últimos 4 años ha contado con el apoyo de entre 188 y 191 de los 193 países miembros. Una clara evidencia de que el multilateralismo se impone moralmente a pesar del derecho de veto del que goza la nación del norte. De inmediato vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Esteban Morales Domínguez. Él es miembro titular de la Academia de Ciencias de Cuba, economista, politólogo, con nosotros desde La Habana. Doctor Morales, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien, ¿y ustedes? Muchas gracias. Doctor Morales, el mensaje que se envía durante esta jornada previo a lo que será mañana una jornada importante en términos de la votación en contra del bloqueo de más de 50 años de Estados Unidos sobre la isla. Realmente viviremos un momento interesante, histórico, nuevamente. Parecido un poco al que de cuando Obama tuvo que abstenerse de votar a favor de la resolución, y ahora Estados Unidos está tratando de repetir algo parecido pero mucho más desastroso, en el sentido de que va a quedar mucho más desprestigiado ante la comunidad internacional, que ya ha dado sus opiniones en general acerca de la resolución de Cuba contra el bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos contra Cuba. Y pienso que simplemente el Departamento de Estado lo que ha hecho es buscar un subterfugio para tratar de hacer algo distinto
que permita tratar de complicar la situación de la votación. Pero estamos en el 27 momento de la votación de la resolución. En los 26 momentos anteriores se ha votado a favor de la resolución de Cuba y en este momento no va a ocurrir nada diferente. Y yo pienso que sencillamente Estados Unidos va a quedar totalmente desprestigiado con esas 8 enmiendas que ha tratado de imponer sobre la resolución para cambiar la fortaleza de esa resolución, que en mi opinión personal resulta incambiable. Creo que sencillamente Estados Unidos no está en condiciones de recibir mañana, sino sencillamente algo más que el zapatazo moral que recibió Obama cuando tuvo que abstenerse en la votación. Doctor Morales, a propósito del multilateralismo que se evidencia dentro de Naciones Unidas, vamos a ver por qué y regresamos con ese análisis. Tanto en los años 2015, 2016 y 2017, la aprobación de esta resolución contó con 191 votos a favor, confirmando la universalidad de esta causa. Por estos motivos, una vez más, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños apoyará decididamente la aprobación de la resolución necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Debe cesar, por lo tanto, inmediatamente este embargo unilateral de Estados Unidos contra Cuba. Llevamos 26 años aprobando por mayoría abrumadora una resolución que lleva el título de la necesidad de poner fin al bloqueo comercial, económico y financiero de Estados Unidos contra Cuba. Pedimos que se cumplan los derechos internacional, el derecho internacional y que se respeten los principios de la Carta de Naciones Unidas. El movimiento repite su llamado al gobierno de los Estados Unidos de América para que ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero que ha impuesto ilegalmente por alrededor de 6 décadas contra Cuba. El bloqueo, además de transgredir derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y las normas y principios que rigen las relaciones pacíficas entre los estados, constituye una violación del derecho de Cuba a interactuar plenamente con la comunidad internacional. 31 discursos con representantes por bloque de naciones dentro del sistema de Naciones Unidas en contra del bloqueo. Pero aquí hay una paradoja que quiero pedirle que nos ayude a entenderla, a explicarla, porque es complejo. Bien, usted lo decía, desde lo moral, el multilateralismo se impone sobre los Estados Unidos, pero el bloqueo se mantiene. Bueno, se impone el multilateralismo, es cierto, se impone la solidaridad internacional, el bloqueo se mantiene y se mantiene sencillamente, en mi opinión, porque se trata de que las condiciones de acción dentro de Naciones Unidas deben cambiar. ¿Cómo es posible que un país se vote una resolución a favor de terminar con el bloqueo, ya en esta, la número 27, y sin embargo no haya posibilidad de accionar en contra del bloqueo de Estados Unidos? Pienso que sencillamente eso es un elemento que tiene que ver con la poca fuerza todavía que pueden expresar el conjunto de la comunidad internacional frente a la política de Estados Unidos y a veces a lo que deciden hacer algunos países desarrollados dentro de la comunidad internacional. Sencillamente, lo de Estados Unidos con el bloqueo hacia Cuba es un desafío a Naciones Unidas, es un desafío al multilateralismo, es un desafío a la paz, es un desafío a la existencia de una comunidad internacional que debe tener mucho más capacidad y mucho más posibilidades de imponer las verdaderas políticas que tienen que ver con el progreso y la defensa de la paz en el mundo. Doctor Morales, gracias por ese análisis. Veremos la jornada de mañana en términos históricos, en términos de coyuntura, cómo será. Estaremos muy pendientes de ella para analizarla. Un placer, muy buenas noches.
Muchísimas gracias a ustedes. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Lo vimos esta noche, para ser bien exactos, se dio muy cerca, en Perú. Miren ustedes lo que sucede. Se hace justicia, hay muchas reacciones que las veremos más adelante en el servicio informativo de Telesur Noticias. Hasta la próxima, sigan con nosotros. Pone mandato de prisión preventiva contra la investigada Keiko Sofía Fujimori Gucci por el plazo de 36 meses en la investigación que se le sigue por el delito de lavado de activos agravado en agravio del Estado. Segundo, ¿se encuentra presente? Muy bien, atendiendo a que se encuentra presente la investigada, en este acto se dispone su captura y se dispone también su cursar oficio para su internamiento en el establecimiento penitenciario que corresponda.